One Piece es un entramado de historias, acontecimientos que se han llevado a cabo a lo largo de milenios, cuyas consecuencias van dando forma a las cosas que suceden después, y que estructuran el mundo presente en el que Luffy y compañía van creando sus aventuras. Para entender en su totalidad One Piece, es necesario dar un vistazo a la historia del pasado, y es por eso que en este video voy a enumerar todos los hechos conocidos en el mundo de One Piece, desde el más antiguo del que tenemos conocimiento, y terminando con la muerte del pirata Goldie Roger, que dio comienzo a la gran era pirata en el presente. El video tendrá información reciente del manga, así que doy el aviso de spoiler para todos aquellos que no vayan al corriente. Comenzamos con un dato indirecto, pero que es probablemente la referencia al tiempo más antiguo de la historia conocida de One Piece, y ese es la era de los dinosaurios. En Little Garden, Vivi hace alusión a que hay islas que por el aislamiento de la Gran Línea se quedan estancadas en el tiempo, y menciona que por lo tanto Little Garden se quedó atrapada en la era de los dinosaurios. No sabemos qué tan atrás en el tiempo fue esta era en el mundo de One Piece. Cuando Vivi menciona este dato, dice que hay islas que permanecieron sin cambio por miles de años. Claro, eso no es un indicador de nada, pero quiero enfatizar en que aunque en el mundo real los dinosaurios se extinguieron hace millones de años, en One Piece esta era podría no haber sido tan lejana. Lo que sí es verdad es que a la era de los dinosaurios se les considera como parte de la prehistoria, es decir, el periodo de la Tierra antes de la evolución de las sociedades humanas, tales que pudieran registrar eventos a través de la escritura. La era de los dinosaurios es por lo tanto el periodo más antiguo conocido por nosotros en cuanto al mundo de One Piece se refiere. Vamos ahora mucho más hacia el futuro, en concreto 5000 años antes del presente aproximadamente. Este es el punto en el que el árbol del conocimiento de Ohara comienza su existencia. Ahora, debo recalcar un detalle importante sobre este árbol. En el manga y anime de One Piece solo se nos menciona que el árbol tiene más de 5000 años de antigüedad, mas nunca se nos dicen los detalles de cómo fue que llegó ahí. La wiki de One Piece en inglés menciona que el árbol fue plantado por la gente de Ohara, y referencia para esto al databook One Piece Yellow. Sin embargo, la edición que yo poseo del databook, que es la versión en español de Editorial Panini, en ningún momento hace alusión a que el árbol fuera plantado, y simplemente dice que es un árbol autóctono de Ohara, es decir, que es nativo de la isla. Hay una diferencia significativa entre la noción de que el árbol haya sido plantado y que creciera de manera natural. Porque si fue plantado, quiere decir que ya había una civilización en Ohara desde hace más de 5000 años que tenía el conocimiento para plantar árboles y por lo tanto ya había nociones de agricultura en este momento. Pero si el árbol creció por su cuenta, entonces es posible que se desarrollara en un periodo incluso en el que todavía no había gente viviendo en Ohara. No es difícil determinar el tiempo de vida de un árbol en el mundo real, y probablemente tampoco lo sea en el mundo de One Piece. Así que por el momento, hasta que sepamos más sobre este tema, aunque sabemos que el árbol del conocimiento nació hace más de 5000 años, no es evidencia contundente de la existencia de civilización en Ohara en este punto de la historia. Lo que sí es evidencia más que contundente sobre la civilización en la Tierra viene de la declaración durante el arco de Arabasta sobre que el palacio de Alubarna fue creado hace más de 4000 años. Esto implica que no solo civilización, sino una suficientemente avanzada existió en este periodo y fue capaz de crear un palacio así. No tenemos más información y no sabemos cómo era la civilización que creó este palacio. Lo que sí sabemos es que la familia Nefertari no fue la familia real en ese momento, pues siendo Cobra el 12º rey de su familia, es imposible que la dinastía Nefertari se extendiera milenios atrás. No tenemos información del resto del mundo en este periodo, y es básicamente imposible saber cómo eran las cosas por estos tiempos, salvo por la construcción de Alubarna. Aún así, gracias al diario de Nolan tenemos un dato interesante. Él registra el año 1120 como el punto en el que llega a la isla de Yaya. Sabemos que eso sucedió hace 400 años aproximadamente desde el presente y por lo tanto, el año actual de la historia debe rondar alrededor de los 1500. Pero eso nos deja con un detalle curioso, y ese es que el año 1 del calendario del Círculo de Maruka en Reki en japonés sucedió hace 1500 años aproximadamente. El año 1 en un sistema de calendarización denota un evento tan importante que es considerado merecedor
de ser el que determina la numeración de cada año. En nuestro mundo, el calendario gregoriano se creó con la idea de que el primer año correspondiera con el nacimiento de Jesucristo, si bien esto no es completamente preciso. Además, otros calendarios, como el bizantino y el hebreo, utilizan como punto de referencia el momento en el que, según la Biblia, fue creado el mundo, si bien ambos difieren en su cálculo en el que esto sucede. Por otra parte, los calendarios budistas suelen usar como referencia el punto del paranirvana de Buda, es decir, la ascensión al nirvana final después de la muerte. Cabe destacar que el año de referencia de un calendario no se determina en ese mismo año, o al menos así es en nuestro mundo. Por ejemplo, el calendario gregoriano fue promulgado a partir del año 1582. Esto quiere decir que si bien el año 1 del Kaienreki debió ser algo de suma importancia para el mundo de One Piece, incluso podría ser un evento mítico de carácter religioso, es probable que la adopción de ese calendario sucediera en algún punto después del evento, y no precisamente durante ese año en cuestión. Existe otro calendario, Tenreki o calendario del cielo, el cual probablemente era el sistema utilizado para medir el paso del tiempo antes del Kaienreki, si bien no tenemos confirmación de esto. Ese es el calendario que usa Robin para describir algunos eventos de la historia de Arabasta cuando le miente a Crocodile sobre el contenido del Poneglyph de la tumba real. Dado que Robin usa el Tenreki y no el Kaienreki, que es el sistema usado actualmente y desde hace siglos, es posible, si bien no está confirmado, que los eventos que Robin detalla sucedieran hace más de 1500 años. Estos eventos fueron usando el sistema Tenreki. Kajira conquista Arabasta en el año 239. La dinastía Vitain de Taimar inicia su mandato en el año 260. El gran templo Taf completa su construcción en Erumalu en el año 306. Y la existencia del gran héroe de Oltea, Mamudin, en el año 325. Robin no pudo completar la frase sobre este héroe, pues fue interrumpida por Crocodile. Dado el carácter religioso del año de referencia de los calendarios del mundo real, podemos especular que el año 1 del Kaienreki está relacionado a alguna creencia que perdura hasta la actualidad, puesto que dicho calendario no fue puesto en desuso. La existencia de una Biblia en One Piece sugiere que probablemente el evento que marca el inicio del Kaienreki hace 1500 años esté relacionado al contenido de dicha Biblia. Cabe destacar que diversas conversaciones a lo largo de One Piece muestran que el sistema de creencias ha cambiado mucho con el tiempo. Por ejemplo, la raza lunaria eran considerados dioses, así como figuras tales como Poseidón, Plutón, Urano y Nika, todos ellos que se dice llevan el nombre de un dios, probablemente eran venerados en ese tiempo. Sin embargo, en la actualidad los dioses del mundo son considerados los 20 reyes fundadores del gobierno mundial y sus descendientes, los Tenryubito, son conocidos como los descendientes de los dioses, además de ser referenciados como deidades en sí mismos. Resulta curioso que el gobierno mundial no decidiera cambiar la calendarización para considerar como año 1 el final del siglo vacío, y por lo tanto quiere decir que el año 1 del Kaienreki pudo haber tenido un contexto antes del siglo vacío, y el gobierno mundial simplemente se apropió del mito y lo reformuló para adaptarlo a su propia ideología. El Kaienreki era usado mucho antes del siglo vacío, pues la fundación de Shandora, según Robin, se entera en una estructura en las ruinas de Upper Yard, se menciona como en el año 402 de dicho calendario, hace aproximadamente 1100 años. Eso nos lleva justamente a la siguiente fecha conocida del pasado distante, que es la fundación de Shandora. Aquí cabe destacar que durante la mini historia de Enel, vimos que la gente alada de las Islas del Cielo y de Shandora son descendientes de una civilización que vivía en la luna, en una ciudad llamada Birka. Esta civilización, al perder recursos, decidió bajar al planeta azul. No hay una conexión aparente entre el abandono de Birka y la fundación de Shandora como para asegurar qué sucedió primero, pero es una buena aproximación el pensar que la gente alada de la luna, al bajar al planeta azul, eventualmente fueron los fundadores de Shandora. Esto en contraposición a otra idea, que sería que había humanos alados tanto en el mar azul como en la luna, y Shandora fue fundado independientemente del estatus de Birka. Por el momento es difícil saber en qué momento sucedieron los eventos de los murales, pero al menos podemos suponer que son sucesos que tienen más o menos alrededor de 1100 años de antigüedad. Vamos a otro punto interesante de la historia. Ahora hace 1000 años,
Aquí tenemos dos aseveraciones algo contradictorias si me preguntan. Por un lado se dice que Zunisha tiene aproximadamente esta edad, pero por otro lado el ducado Mokomo que yace en su espalda también tiene una edad estimada de 1000 años. Es obvio que el ducado no pudo haber sido creado a espaldas de un Zunisha bebé, y por lo tanto hay dos opciones. Una es que Zunisha naciera ligeramente hace más de 1000 años, lo suficiente para que creciera a su tamaño actual y luego el ducado Mokomo fuera fundado hace 1000 años en su espalda. La otra es que Zunisha y el ducado comenzaran su existencia casi al mismo tiempo, pero la ciudad de los Minks no fuera fundada directamente sobre Zunisha, sino en una isla o continente y después de algún evento se trasladara a espaldas del elefante ya cuando este estaba crecido. Por el momento no hay evidencia contundente que favorezca una u otra teoría, pero cuando menos sabemos que fue hace aproximadamente 1000 años que tanto Zunisha como el ducado Mokomo llegaron al mundo. La portada del capítulo 884 del manga nos aclara que más o menos por esta misma fecha comenzó una enemistad entre las tribus de brazos y piernas largas, que perdura hasta la actualidad. Es incierto el por qué comenzó esta pelea. Otro suceso que probablemente ocurrió alrededor de ese periodo es el inicio de la dinastía Nefertari de Arabasta. Aunque no tenemos una fecha precisa de esto, el rey Cobra menciona que él es el 12º rey de su linaje, lo cual hace probable que los Nefertari tomaran el control del país de Arena en algún punto previo al siglo vacío. Sin embargo, esto no está completamente confirmado, dado que la duración del reinado de cada uno de los 11 Nefertari antes de Cobra es incierto por el momento. En su mensaje para el mundo, el Dr. Vegapunk reveló que hace más de 1000 años, el mundo era muy diferente en su geografía. En vez de estar formado predominantemente de islas, existían grandes continentes, que por causas que él cree que fueron artificiales, terminaron en su gran mayoría por debajo del nivel del mar, siendo las islas actuales las zonas elevadas de la geografía anterior. Es interesante hacer notar que Vegapunk dice que el mundo hace más de 1000 años era continental, lo que sugiere que el hundimiento sucedió no solamente durante el siglo vacío, sino ya desde antes. Esto es muy importante porque, como vimos anteriormente, hay muchos eventos tales como la fundación del ducado Mokomo, el comienzo de la dinastía Nefertari o la migración de los Tontata, de la que hablaré a continuación, que parecen haber sucedido en este periodo hace más de 1000 años. Sabiendo que quizás la primera catástrofe que hundió al mundo sucedió en este punto de la historia, tiene sentido que algunas civilizaciones se vieran afectadas, y eso hiciera que tuvieran que verse obligados a desplazarse y hacer cambios importantes en sus estructuras sociales. Nos aproximamos al inicio del siglo vacío, y la única información que tenemos de esta era es sobre la tribu Tontata. Ellos poco antes de hace 900 años abandonaron su hogar en busca de recursos, y se encontraron con un mundo lleno de humanos, con actitud hostil hacia ellos, que los cazaron casi al punto de la extinción. Esto nos sugiere que muchos países ya habían sido fundados para ese momento y por supuesto en su mayoría eran de humanos. Eventualmente, los Tontata llegan a Dressrosa y el rey Don Quijote, posiblemente aquel que es uno de los 20 reyes fundadores, o bien el padre o abuelo de este, dada la cercanía de este evento con el siglo vacío, hizo un trato con los Tontata para trabajar a cambio de darles seguridad. Pero sus intenciones eran siniestras, y el trato llevó a una época de esclavitud para la tribu enana, al mismo tiempo que Dressrosa prosperó y la familia real se enriqueció debido al trabajo y sufrimiento de sus nuevas adquisiciones. Este es considerado por los Tontata como el periodo más oscuro de su historia, periodo que se extiende hacia el comienzo del siglo vacío y probablemente más allá. Sin embargo, los Tontata no tienen registro alguno de lo que sucedió pasado el punto que da comienzo a los 100 años en blanco. En algún momento del pasado distante, la raza lunaria se estableció en la Red Line y prosperó ahí. Durante ese tiempo, otras culturas los consideraron dioses y por lo tanto, la cima de la Red Line era conocida como la Tierra de los Dioses. Esta raza se distinguía por su gran poder, y eran capaces de prosperar casi en cualquier ambiente, sin importar lo hostil que éste fuera. Antes del inicio del siglo vacío, comenzó la existencia de un reino como ningún otro. Tenían una gran prosperidad debido al desarrollo de una tecnología tal que retaba lo que era posible en la realidad. Este es al que en el presente conocemos como el Reino Antiguo, nación que fue considerada la mayor amenaza para el mundo a ojos de sus oponentes. Al centro de la increíble tecnología estaba una fuente de energía ilimitada. Nada en el resto de la historia de la humanidad se había comparado a ese poder.
Ni siquiera en el presente la Mother Flame creada por el Dr. Vegapunk constituye siquiera una fracción de lo que el próspero reino del pasado podía fabricar. Hace 900 años aproximadamente, en este sitio avanzado, se creó un robot de tamaño colosal, llamado Emmet. Y exactamente hace 900 años, como ciudadano del reino antiguo, nació un personaje que define toda la narrativa de One Piece, Joy Boy. Tanto Emmet como Joy Boy fueron grandes amigos, lo que sugiere que ambos se conocieron y quizá crecieron juntos dentro de las fronteras del próspero reino del pasado. El capítulo 1115 nos revela que hubo una gran guerra en el pasado que duró 100 años. Y como Vegapunk explícitamente nos dice que terminó hace 800, entonces también sabemos que comenzó hace 900, es decir, aproximadamente el mismo año que nació Joy Boy. Probablemente se debió a que, por un lado, el uso de armas ancestrales hizo que otras civilizaciones comenzaran a odiar a aquellos que poseían tal poder y decidieran rebelarse. Pero más importante, si el uso de esas armas ocasionaba la pérdida de zonas habitables, aquellos que se quedaban sin hogar debieron haber intentado colonizar algunos otros territorios. En un mundo altamente poblado, eso solo podría significar una batalla por los recursos, una lucha que se fue agudizando más y más hasta el punto de detonar en un conflicto global. Pero en este momento Joy Boy acababa de nacer y nada tenía que ver con el conflicto, al menos por ahora. Eso significa que este misterioso personaje creció en un ambiente de guerra, en un momento en el que el mundo estaba dividido. Si el reino antiguo era próspero y avanzado, tal vez optaron por cerrar sus fronteras, y quizá ese ambiente es el que orilló a Joy Boy a querer salir y conocer el mundo de afuera sin saber el caos en el que se encontraba. Lo cierto es que no sabemos nada de Joy Boy por ahora, pero es al menos seguro decir que su título de primer pirata debió ganarlo ya bien entrado el periodo del siglo vacío. Si fue como Luffy, entonces pudo haber zarpado aproximadamente a sus 17 años. Al parecer en este punto de la historia la guerra aún no tenía una forma tan definida. Era una época de caos, pero los 20 reinos todavía no se aliaban. Esto lo digo porque Vegapunk dice que esa alianza surgió porque Joy Boy era muy poderoso. Y eso es interesante, pues la alianza surgió entonces no para enfrentar al reino antiguo como tal, sino para combatir a Joy Boy. Pero eso nos lleva a un punto muy importante: el relato de Clover y el de Vegapunk parecen diferir. Me explico. Si vamos al capítulo 395 del manga, notaremos que Clover comentó que 20 reinos se unieron en contra de un enemigo en común, el reino antiguo. En todo momento, Clover habla de una batalla entre naciones, y jamás menciona nada sobre piratas o personas individuales. Con tan solo la información de Clover, es muy claro que lo que quería decirnos es que hubo una batalla entre 20 reinos y el próspero reino antiguo. Y Vegapunk Shaka confirma esta información en el capítulo 1066. Él dice: creo que la historia del siglo vacío es la historia del conflicto entre una alianza de 20 naciones y este reino olvidado y avanzado. Pero en el capítulo 1115, Vegapunk nos dice que la alianza de 20 reinos se creó para combatir a Joy Boy. Quizá a ojos del mundo, Joy Boy era un aliado del reino antiguo, al estilo, por ejemplo, de Luffy durante la saga de Arabasta, que a pesar de no tener en sí nada que ver con el país, su único vínculo y razón suficiente para involucrarse en el golpe de estado que Crocodile planeaba era su amistad con Vivi. Siendo Joy Boy un ciudadano del reino, es muy probable que tuviera muchos amigos ahí además de Emmet, y por lo tanto, en el ambiente de guerra que el mundo atravesaba en ese entonces, él fuera un defensor de su país, no por nacionalismo, sino por sus lazos de amistad con su gente. No solo el reino antiguo tenía prosperidad al inicio de este siglo, otras ciudades, como Shandora o Dressrosa, disfrutaban de un crecimiento y estabilidad considerable. Es incierto si la tecnología que poseía el reino antiguo era compartida con otros reinos o si permanecía confinada a este. Después de todo, mucho antes de la fundación del reino, sabemos que la civilización de Birka en la luna también poseía conocimientos tecnológicos avanzados. Debido a la falta de información, no es posible por el momento conocer la situación entre los reinos del mundo, cómo se comunicaban y qué alianzas tenían, pero lo que sí sabemos es que la mayoría de los territorios del planeta estaban habitados por humanos,
que constituían una abrumadora mayoría con respecto a las otras razas humanoides del mundo. El periodo más oscuro de la era de los Tontata continúa durante este siglo, y los trabajos forzados a los que la familia Don Quijote los sometía fue la causa de que Dressrosa prosperara e incrementara sus riquezas. No es seguro, pero quizá es probable, pensar que la esclavitud era una práctica común en diversas partes del mundo y que así como Dressrosa, muchos países incrementaban su poder gracias al abuso en especial de otras razas, que aunque existían en menor número, son de nacimiento más poderosas y capaces que el humano promedio. La prosperidad del reino antiguo, sin embargo, opacó a la que cualquier reino humano logró, y por lo tanto, su existencia empezó a ser percibida como una amenaza por muchos reyes. A causa de esto, una alianza de 20 países poderosos, entre los que se incluía el antes mencionado Dressrosa, además de Arabasta, una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Estos 20 reyes decidieron acabar con el reino antiguo y evitar de esa manera a sus ojos que las cosas se salieran de control. 3 personajes clave nacieron, crecieron y formaron parte de la historia perdida de estos 100 años. El llamado Joy Boy, la princesa Poseidón del reino Ryugu, y Nefertari Lili, reina de Arabasta. Joy Boy fue un individuo misterioso y pieza clave para entender el siglo vacío. Él probablemente viajó por el mundo e hizo muchos amigos en el camino. Sabemos con certeza que era buen amigo de Poseidón, así como del colosal elefante Zunisha. Joy Boy fue al parecer usuario de la fruta del diablo Hito Hito no Mi modelo Nika, y el sonido de su corazón que latía de forma divertida fue bautizado como los tambores de la liberación. El mito de Nika y Joy Boy se entrelaza en el presente para los pocos que saben algo de su existencia, y nos indica que Nika era percibido como un guerrero que traía paz a los esclavos y ponía una sonrisa en sus rostros. El hecho de que Nika fuera una figura importante del pasado, como un liberador de esclavos, nos indica que la suposición de que la esclavitud era muy común durante los 100 años en blanco es correcta. Nika fue conocido como el dios del sol, y muchas civilizaciones tales como Shandora, el reino Ryugu y Elbaf poseen costumbres que hacen honor a esta figura, lo que indica que muy probablemente tales ciudades tenían un lazo estrecho con este personaje. En el reino de los Gyojin, Joy Boy le hizo una promesa a la princesa Poseidón que involucraba el uso de una enorme arca conocida como Noah. Asimismo, Joy Boy estableció contacto con la raza lunaria que vivía sobre la Red Line, los Minks de Lucado Mokomo y la gente de Wano. Todos ellos esperaban algo que Joy Boy había prometido, un evento al que en el presente se le conoce como el amanecer del mundo. A la par de estos eventos, los 20 reinos buscaban eliminar al reino antiguo, pero en su afán de conquista y dominación, una organización se interpuso en su camino y representó su mayor amenaza. Los D, personajes que utilizaban esta letra mayúscula en sus nombres, fueron los mayores enemigos de la asociación de 20 reinos. No sabemos por el momento cómo es que estos D se relacionaron con la figura de Joy Boy, pero tiene sentido considerar que es probable que Joy Boy formara parte de la organización o incluso podríamos especular que él era su líder. Pero por el momento no hay información suficiente para concluir algo de forma contundente. En algún punto cercano al final del siglo vacío, Joy Boy seguramente vio su muerte venir. Con aproximadamente 100 años, es posible que él se diera cuenta que su batalla contra los 20 reinos no duraría mucho más. O quizá tenía un plan. Por ahora no podemos saberlo exactamente, pero lo que sí sabemos es que él decidió tener un encuentro con Emmet en algún punto, en un sitio por ahora desconocido. Joy Boy, quien era un usuario extremadamente poderoso de Haki del Rey Conquistador, decidió guardar una muestra de su enorme poder en el nudo de una cuerda. Le entregó este objeto a Emmet y le instruyó que lo utilizara llegado el momento en que tuviera que protegerse a sí mismo o a alguien importante. De esta forma, aun y cuando ya no estuviera, Joy Boy podría cuidar de Emmet como lo había hecho durante todos esos años. Emmet se sintió feliz de pensar que Joy Boy estaría con él aún después de fallecer. Sin embargo, para el gigante de hierro no fue satisfactoria su partida. Por razones que aún no conocemos, él quería hacer que Joy Boy fuera un rey, plan que no pudo llegar a término. El remordimiento de no haber podido lograrlo es algo que Emmet se llevó consigo muchos siglos hacia el futuro. Amatsuki Toki menciona que nació aproximadamente hace 800 años, pero dicha mención sucede 30 años previos al presente de la historia.
Dada la inexactitud de su aseveración, no podemos decir con certeza en qué punto del siglo vacío nació, pero al menos sabemos que ella existió en algún punto de la segunda mitad del periodo. Otro personaje que pudo haber nacido y actuado en este periodo es Vanderdecken I. En el presente, Vanderdecken IX declara que su linaje tuvo como objetivo adquirir el poder del arma ancestral Poseidón. Siendo la 9ª generación, es posible por tanto que el primero haya intentado controlar a Poseidón durante el siglo vacío. Luego de un giro determinante en la lucha entre el reino antiguo y la alianza de 20 reinos, los primeros se dieron cuenta que su fin era inminente. Es entonces que se orquestó la creación de 30 cubos indestructibles, grabados con caracteres especiales, que detallan información que ellos sabían que los 20 reyes intentarían ocultar a toda costa. El clan Kozuki de Wano fue el responsable tanto de crear los cubos como de guardar el método para leerlos, conocimiento que fue pasado de generación en generación del shogunato Kozuki por siglos. Algunos de los datos que fueron grabados incluyen la ubicación de las armas ancestrales, Plutón, Poseidón y probablemente también de Urano. Para el momento del grabado de estos cubos en especial, seguramente Plutón ya había sido escondido en las profundidades de Wano, o bien el plan de hacerlo ya estaba decidido. Los Road Poneglyphs de color rojo, a diferencia de los demás, detallan la información para crear una carta náutica sobre un punto específico en el mundo, y al juntar los 4 puntos con 2 líneas rectas que se intersectan, muestran la localización de una isla en la que Joy Boy dejó registrada su historia, así como probablemente otros elementos valiosos a los que en el presente conocemos como el One Piece. Se desconoce si la geografía del mundo actual es suficientemente parecida a la del siglo vacío como para que las cartas náuticas puedan ser emparejadas con ubicaciones en los mapas recientes, pero dado que la tripulación de Roger pudo hacerlo, es muy probable que ese sea el caso. Un poneglyph se dedicó especialmente a la princesa Poseidón, y es un mensaje de disculpa que Joy Boy le dejó en donde se arrepiente de no haber podido cumplir su promesa. Esto sugiere que Joy Boy, al verse incapaz de cumplirla, a la vez determinó que no la volvería a ver, y esa fue la única forma en la que pudo comunicarse con ella. Por otro lado, el que el mensaje fuera grabado en un poneglyph indica que el contenido de la carta debía ser transmitido a generaciones futuras. 9 de los poneglyphs son lo que en conjunto se les conoce como Río Poneglyph, y se dice que contienen la verdadera historia del mundo. Nefertari Lili, una de las 20 figuras al frente de la Alianza de Reinos Humanos, tuvo un cambio de parecer en algún punto del conflicto. Ella se pasó al bando del clan de la D, adquiriendo la inicial en su nombre sin el conocimiento del resto de los 19 reyes. No solo eso, sino que estuvo directamente involucrada con la distribución de los poneglyphs alrededor del mundo. El siglo vacío termina con la victoria de los 20 reinos y la desaparición total del reino antiguo, así como todo registro que tuviera que ver con su existencia. Incluso su nombre fue considerado tan peligroso que se hizo todo lo posible porque fuera olvidado. No solo el reino antiguo, también Shandora fue destruida por un enemigo al final de este siglo. Sus descendientes, la tribu Shandia, consideran que ellos ganaron la batalla y lograron su objetivo, proteger el poneglyph con la ubicación de Poseidón, pero en el proceso perdieron muchas vidas y su ciudad entró en decadencia. En conmemoración a estos eventos se creó un monumento que detalla la fecha de la fundación y caída de Shandora. El mundo entero, de hecho, sufrió mucho al final de este periodo. La guerra, que involucró el uso del masivo poder de las armas ancestrales, dejó como resultado la elevación del nivel del mar, en promedio 200 metros mayor con respecto a su valor de hace 1000 años. Esto llevó a la desaparición total de las masas continentales y obligó a todas las civilizaciones del mundo a migrar a las zonas más altas de sus territorios. Por su parte, el país de los samurái, Wano, erigió muros enormes que bloquearon todo acceso a su isla, con la intención de que en el futuro fueran derribados y el arma ancestral Plutón pudiera ser liberada de nuevo, así como de abrir las fronteras del ahora aislado país. El elefante de Zunisha, Nakama de Joy Boy, cometió un grave pecado y a causa de él fue condenado a vagar por la región del Nuevo Mundo por siglos, con el ducado Mokomo a sus espaldas. Solamente las órdenes del heredero de la familia Kozuki de Wano pueden alterar el curso de su castigo. La raza lunaria fue desplazada de la Red Line y los 20 reyes fundadores crearon la ciudad santa Marilloa como el símbolo del nuevo sistema, el gobierno mundial.
El trono vacío fue colocado como un símbolo de que ninguno intentaría gobernar el mundo por sí mismo, y 19 armas fueron colocadas como parte de la promesa alrededor de él. Además, las 20 familias debían dejar sus reinos e ir a vivir a Marilloa como un solo clan de reyes, ahora considerados los dioses de este nuevo sistema, los llamados Tenryubito. Nefertari Lili fue la única gobernante que eligió no formar parte de ese plan, pues en vez de vivir en Marilloa deseaba que la familia Nefertari continuara gobernando Arabasta. Ella dejó una carta en su reino en donde detallaba esta voluntad y firmó como Nefertari de Lili, declarando su afiliación al clan. Además, emprendió un viaje del que se desconocen los detalles, y en el que se supone que regresaría a Arabasta, mas eso nunca sucedió. El destino final de Nefertari de Lili es incierto hasta el presente. En su lugar, su hermano menor fue el responsable de perpetuar la dinastía Nefertari, que continuó en el poder por siglos y hasta la época actual. Por su parte, el resto de las 19 familias de los reyes fundadores abandonaron sus respectivos países para vivir en Marilloa, y en su lugar, nuevas familias fueron designadas para gobernar en su ausencia. En el país de Dressrosa, la familia Riku fue la que tomó el poder. El primer rey Riku reprobó las acciones que la familia Don Quijote tuvo para con los Tontata, se disculpó en su nombre y les permitió vivir en Greenbit, así como entrar al país libremente y tomar lo que ellos quisieran. Así es como el mito de las hadas de Dressrosa comenzó. El sitio que en el presente conocemos como la isla judicial Enies Lobby comenzó a ser protegido por la división novena del Cypherpol, la cual cumplió su trabajo excelentemente durante siglos. A pesar del esfuerzo casi impecable del gobierno mundial por esconder la historia de los 100 años previos, no solo los poneglyphs, sino diversos textos que mencionan indirectamente al reino antiguo, al dios del sol Nika y otros elementos clave de este periodo, se preservaron y sirvieron para la investigación que en épocas más recientes, personajes como el profesor Clover o el Dr. Vegapunk llevaron a cabo. Además, a través de la tradición oral, aun y cuando nadie recuerda exactamente el siglo vacío, el concepto del amanecer del mundo permanece en la mente y en los corazones de múltiples civilizaciones. No puedo terminar el video sin analizar el caso de Imu, aquel que se sienta en la actualidad en el trono de Marilloa y es considerado el gobernante del mundo. Hasta el momento, no tenemos evidencia concreta de que este personaje haya vivido durante el siglo vacío, pero hay algunas pistas. Una es que comparte nombre con Nerona Imu, uno de los 20 reyes precursores del gobierno mundial. A pesar de eso, no podemos decir que se trate de la misma persona, pues podría darse el caso de que simplemente comparta el nombre, y de hecho, no sería nada raro que en Marilloa se tenga la costumbre de nombrar Tenryubitos en honor a los reyes del pasado. Otra es que cuando Cobra habla con Imu, este parece saber muy bien sobre temas tales como el clan de la D o la historia y acciones de Nefertari Lili. Por supuesto, como líder del mundo, es lógico que tenga conocimiento de todos esos eventos, pero su forma de hablar nos da la impresión de que él vivió durante ese tiempo y no es que simplemente haya recibido educación con respecto al tema. El misterio de la identidad de Imu permanece como uno de los más grandes de One Piece hasta la fecha. Luego de la fundación del gobierno mundial, el mundo cambió para siempre. La organización, que originalmente constaba de 20 reinos, fue uniendo más y más naciones a su sistema. Es de esperarse que durante los primeros años desde la creación de este gobierno, muchos reyes acudieron a la ciudad santa a colocar una espada u otro tipo de arma en la habitación del trono vacío, como símbolo de su integración al sistema. Sin embargo, estas armas yacen en un nivel inferior al trono, aludiendo a que los 20 reyes son ahora los dioses de este mundo. Es muy probable que la anexión al gobierno mundial no fuera precisamente voluntaria, siendo esta organización formada por los países que lograron derrocar al próspero reino antiguo, así como destruir otras naciones poderosas como Shandora. Lo más seguro es que en sus primeros años el gobierno mundial se dedicara a convencer a los demás países de afiliarse por medio de la intimidación. Hace 700 años tenemos la primera demostración de autoritarismo totalmente descarado por parte del gobierno. Aquí comienza bajo la orden de Tenryubitos la creación de un enorme puente que pretende conectar dos puntos en el planeta, llamado Tequila Wolf. No sabemos de dónde parte este puente, ni a dónde se supone que debe llegar, pero lo que sí sabemos es que para construirlo se usó mano de obra de criminales, pero también de esclavos tomados de naciones no afiliadas al gobierno. Es claro el mensaje: en este nuevo mundo, si no eres parte del sistema no tienes derechos.
Es incierto si este puente tiene un fin especial o solo es una advertencia para todos aquellos que no quisieran unirse al régimen naciente. Aunque no conocemos el punto de origen de Tequila Wolf ni hacia dónde va, podemos hacernos a una idea. En el flashback de Oden, podemos ver que en el último viaje de Roger por la Gran Línea, su tripulación atraviesa el frente de Tequila Wolf. Pero cuando Robin es enviada a ese lugar por acción de Kuma, se nos dice que el frente estaba ya no en la Gran Línea, sino en el East Blue. Eso quiere decir que en los poco más de 22 años desde el viaje de Roger hasta la visita de Robin al puente, su construcción avanzó, cruzando la Gran Línea, pasando el Calm Belt que conecta con el East Blue y entrando en esa sección del Mar del Este. Con esto en consideración y sabiendo que el puente lleva 700 años construyéndose, quizá podamos especular que el origen de este puente está en alguna parte del South Blue. Luego de este evento, el siguiente punto conocido en la cronología se relaciona a Ors, apodado Kunihiki, en español, jalador de continentes. Este gigante ancestral murió a los 159 años y dado que sus hazañas datan de hace aproximadamente 500, podemos especular que su nacimiento fue alrededor de hace 650 años. Según nos cuenta Hogback en el capítulo 456 del manga, Ors fue un poderoso villano, que se estableció en un país que él mismo creó con fragmentos de islas que invadía, aproximadamente hace 500 años. Robin menciona luego en el capítulo 470 su apodo de movedor de continentes. Además de este, también se le conocía como Majin, palabra que suele traducirse como demonio, pero su significado es más bien como una entidad mágica o con poderes sobrenaturales, tal como un genio, mago o hechicero. Dado que lo que Hogback y Robin mencionan es parte de una leyenda, no es seguro que tanto de ella es verdad. En One Piece muchos personajes que son percibidos como demonios o criminales, en realidad son seres nobles y con causas justas, cuyos ideales contrastan simplemente con los del gobierno. Calgara, Kuma, el mismo Luffy, suelen ser vistos con connotación negativa por personas que no los conocen de cerca, y por lo tanto, la idea de que Ors fuera un villano está muy en duda a mi parecer. Ors murió en un país al que Chopper y Hogback se refieren simplemente como el país de hielo, y según Chopper la causa de su muerte fue hipotermia, aunque en el capítulo 477 del manga, que es donde se revela esta información, el que Ors anduviera desnudo en el país de hielo y muriera de esa forma es tomado por Zoro y Sanji como que el gigante era un tonto, probablemente hay una historia mucho más profunda detrás, pero por el momento desconocemos completamente el contexto. Ya que hablamos de gigantes, Lo en el capítulo 668 nos comenta que el gobierno ha investigado por siglos, tratando de encontrar un método para inducir la gigantificación de humanos, con el objetivo de usarlos con fines militares. No sabemos cuándo empezó el gobierno este proyecto, pero podríamos pensar que tal vez la fama de Ors pudo haber sido uno de los motivos que los llevó a concluir eso. Hace aproximadamente 460 años, la fiebre de árbol se dispersó por el reino de Libnil, y con una tasa de mortalidad del 90%, fue responsable de la muerte de 100.000 habitantes. Finalmente fue encontrada una cura, una sustancia llamada conina que puede extraerse de un tipo particular de árbol, gracias a la cual la mortalidad se redujo considerablemente, llegando a menos del 3% según Montblanc Noland. Dado que el año en el que Noland habla de este tema es el 1122 del calendario del Círculo de Mar, si consideramos que los 60 años que dice son exactos, entonces la epidemia de fiebre de árbol de Libnil sucedió en el año 1062. Noland nació en el año 1089 en el reino Libnil y se convirtió en líder de una embarcación que frecuentemente hacía viajes a la Gran Línea. Como naturalista tenía especial interés en el descubrimiento de plantas con aplicaciones benéficas para la humanidad, como la medicina, probablemente con la intención de evitar que otra epidemia como la de la fiebre de árbol cobrara tantas vidas. En uno de sus viajes conoció a la tribu Tontata de la isla de Green Beat en el Nuevo Mundo. Él les ayudó a deshacerse de unos invasores y debido a eso la tribu lo consideró un héroe, y hasta el presente tienen una estatua de él en su territorio. Seguramente dado que los Tontata tienen un talento innato para la agricultura, este viaje debió ser muy enriquecedor para Noland. En el año 1120 comienza el penúltimo viaje de Noland a la Gran Línea. El 21 de junio zarpa desde la alegre ciudad de Vira, siguiendo la ruta de Log Post hacia el este del noreste. En ese camino se encuentra a un mercader que le ofreció un waiver. Noland sabía que la fuente de energía del aparato se encontraba en las Islas del Cielo, y aunque nunca visitó una,
tenía evidencia de que existían, pues un aventurero le mostró en algún momento del pasado un pez originario de ese lugar. 2 años después, el 21 de mayo del año 1122, la tripulación atravesaba una tormenta en la vecindad de la isla de Yaya. Gracias a que Noland escuchó el sonido de la campana dorada, pudieron anclar en la isla y así protegerse de la tormenta. En ese momento la tribu Shandia, originaria de esta isla, atravesaba por una epidemia de fiebre de árbol, y Noland y su gente se dieron cuenta de esto rápidamente por los síntomas característicos en la piel. Los Shandia creían que la enfermedad era un castigo de Dios y antes de morir, el Pantori de la tribu les aconsejó que hicieran un sacrificio. Se eligió que este fuera la hija de Calgara, el guerrero más poderoso de la tribu. Noland, sin embargo, interrumpió el ritual matando a la serpiente Kashigami, considerada un dios en la isla. Antes de que Calgara lo matara por su crimen, Noland les promete que si le dan un día, él podrá curarlos a todos, pues estaba convencido que el árbol de Conina, la cura para la fiebre, debía estar en la isla. Al final él cumple su promesa, la tribu Shandia es curada y Noland y Calgara se vuelven grandes amigos. En agradecimiento, Calgara lleva a Noland y su tripulación a las ruinas de Shandora, la ciudad de oro, en donde les dice que pueden tomar todo lo que quieran con excepción de la gran campana central. Durante su estadía, Noland investigó los bosques buscando plantas que portaran el agente causal de la fiebre de árbol, que afecta tanto a plantas como humanos, lo que la hace muy peligrosa. Descubrió un bosque de árboles blancos todos infectados, por lo que decidió talarlos, sin saber que este sitio era considerado sagrado para los Shandia. Es por este malentendido que la tribu siente un profundo odio por Noland y su gente y comienzan a actuar distinto. Noland, percibiendo que ya no son bienvenidos, decide irse y cuando se entera lo que el bosque de árboles blancos significaba para los Shandia, decide dejar todo el oro. Pero justo antes de partir, Calgara se entera de la razón de Noland y se disculpa, gritando que sonarán todos los días la campana esperando su regreso. Así, Noland decide que volverá algún día y pone rumbo hacia Marilloa y luego hacia su país, Libnil. El mismo año, Noland llega a Libnil y le cuenta a su rey sobre la ciudad de oro con la intención de que le autorice un viaje más hacia la Gran Línea. Durante el año 1126 ocurrió una knock-up stream de enormes proporciones que partió a la isla de Yaya en dos. Una enorme porción de tierra fue arrojada hacia el cielo y cayó en las cercanías de Skypia. La campana dorada sonó con fuerza y el dios de Skypia de ese tiempo, Ubau, decidió apropiarse de esa gran cantidad de bars, recurso muy escaso en las islas del cielo. Así es como una guerra entre la gente de Skypia y la tribu Shandia que duraría 400 años comenzó. 5 años después de su petición, en el año 1127, el rey autoriza a Noland volver a Yaya. Sin embargo, misteriosamente, el rey decide ir en persona y pone como condición que la tripulación conste de sus propios hombres, en vez de la tripulación habitual de Noland. El aventurero acepta, pero la decisión probó ser incorrecta. Las inclemencias de la Gran Línea sobrepasaron a las capacidades de los inexpertos hombres del rey y debido a eso, el 16 de noviembre de ese año, solo una de las 3 embarcaciones pudo llegar al destino, pero para sorpresa de Noland la mayor parte de la isla de Yaya había desaparecido. El rey furioso decidió regresar a su país. 6 meses después, probablemente en mayo del año 1128, Noland fue ejecutado, bajo el supuesto de que le había mentido al rey. Sin embargo, las condiciones de la ejecución fueron extrañas. Un testigo falso, supuestamente parte de la tripulación de Noland, fue contratado para decir que Noland había mentido. No se sabe si fue el rey o alguien más quien convenció a este individuo para testificar en contra de Noland. Así, con 39 años, la vida del aventurero Montblanc Noland llegó a su fin. Al poco tiempo, una campaña de desprestigio contra el apellido Montblanc comenzó. El libro de Noland el Mentiroso se escribió y se difundió por todo el North Blue, en donde se narraba una versión de los hechos, distorsionada, que dejaba al protagonista como un mentiroso. Todos los que lo conocieron sabían que esto no era verdad, pero aún así para el público en general, no solo Noland, sino todos los que compartían su apellido fueron tachados de mentirosos. Para limpiar su nombre, muchos Montblanc salieron al mar en busca de la ciudad dorada, pero por siglos nadie tuvo éxito. Vamos ahora hacia un periodo hace 300 años, del que lo único que sabemos viene de Vinsmoke Judge en el capítulo 871 del manga. Aquí nos dice que el Yerma tiene una historia de hace 3 siglos en donde ellos fueron capaces de gobernar el North Blue por exactamente 66 días. No sabemos nada más sobre este periodo, ni cómo es que llegó a su fin. Hace 208 años, el barco Saint Brice zarpó del Reino Brice en el South Blue. Desconocemos la ruta que este barco tomó exactamente, pero sabemos que su destino final fue el Mar Blanco en la Gran Línea, cerca de la región de Yaya.
Este barco presumiblemente fue atacado por guerreros de las Islas del Cielo, y toda su tripulación murió aparentemente. Además, aproximadamente hace 200 años, luego de que los Tontata tuvieran problemas constantes de humanos invadiendo su territorio, un cardumen de peces luchadores se estableció en la costa de Greenbit, impidiendo el paso de personas hacia la isla. No tenemos idea de qué causó que los peces luchadores vivieran en ese lugar, pero esto ayudó a que los Tontata pudieran vivir en paz. Es posible que este evento no haya sido fortuito y en vez de eso alguien ayudó a los Tontata. Esto se refuerza pues es hace 200 años que comienza un esfuerzo por unir a la raza Gyojin al sistema de gobierno humano. Antes de ese periodo, las razas del mar, Gyojin y Ningyo, eran consideradas peces por parte de los humanos. Pero 2 siglos atrás sucedió un evento que hizo que el reino Ryugu se anexara al gobierno mundial y su rey fuera invitado al Reverie de ese año. No sabemos qué sucedió en la Junta de Reyes, pero el reino Ryugu no volvió a formar parte de ella sino hasta el presente de la historia. Hace 200 años aproximadamente también sucedió un evento notable. Un enorme robot apareció de la nada en la Ciudad Santa, para asombro de todos. Rápidamente el robot se desactivó aparentemente por falta de energía, y no causó mayor daño a la ciudad. El gobierno mundial ordenó su destrucción, pero los científicos de la época determinaron que el objeto era tan especial que sería un desperdicio no investigar la tecnología que lo forma. Es por esa razón que a espaldas de los altos mandos del gobierno mundial el robot fue trasladado a la isla que en el presente conocemos por el nombre de Egghead, para estudiarlo con detalle. Hace más de 100 años el país llamado Flevans comenzó a minar un mineral llamado plomo ámbar, que tenía un color blanco especial muy llamativo, el cual fue utilizado para adornar toda la ciudad, además de comenzar una economía orientada a objetos creados de dicho material. Sin embargo, el gobierno mundial junto con la familia real del país descubrieron que el plomo ámbar era tóxico. A pesar de eso, para seguir lucrando con él, escondieron la verdad y a Flevans se le conoció por muchos años como una ciudad de ensueño, blanca como la nieve. Esto le valió el nombre de la Ciudad Blanca. También por ese periodo, Morley, un pirata malvado y futuro revolucionario, fue capturado y enviado a Impel Down, pero gracias a su fruta Oshi Oshi no Mi, él consiguió crear una serie de túneles que décadas después serían usados por Emporio y Banco para establecer el nivel 5.5 de Impel Down, conocido también como New Kamaland. Eventualmente Morley escapó de la prisión, aunque no sabemos si lo hizo por esta época o más adelante en la historia. Alrededor de este tiempo, los piratas gigantes liderados por Dory y Broggy dominaban los mares y causaban problemas en todo el mundo. Un día hace 102 años, en una de sus aventuras, cada uno cazó un enorme rey del mar. Y estando en una isla cuyo nombre no conocemos, una niña les pregunta cuál de los 2 reyes marinos es más grande. Esto creó una disputa entre los 2 capitanes gigantes, quienes decidieron arreglar su asunto mediante un duelo en la isla prehistórica Little Garden. Cada erupción del volcán principal de la isla anunciaba el inicio de una nueva batalla, en la que si no se decidía un ganador, esperarían a la próxima erupción. Esta tradición perduró hasta el presente. Además, debido a esto, la tripulación de los piratas gigantes quedó disuelta. Al poco tiempo, algunos de los gigantes que integraban la tripulación, 4 en concreto, fueron capturados por la marina para ser ejecutados por sus crímenes. En ese preciso momento apareció una mujer llamada Caramel, que era una traficante de huérfanos conocida en el bajo mundo como la bruja de la montaña, pero que se hacía pasar por una persona bondadosa y altruista. Ella pide a los marines que perdone la vida de los gigantes con el fin oculto de poder incursionar en Elbaf. Los marines acceden y ella entonces se convierte en una figura importante y querida por los gigantes de Elbaf, quienes le permiten establecerse en su isla y crear ahí una casa para niños abandonados. Así, la madre Caramel continúa su labor por años, criando huérfanos, para después, cada 2 años, venderlos al gobierno, para que sean utilizados como espías del Cypher Pol o bien como soldados de la marina. Hace 82 años, con una edad de 15, Jaredas, un ciudadano de la isla del cielo Birka, decide irse de su hogar para comenzar una investigación sobre el clima. Un año después, en el país Guano, nace Kosuke Sukiyaki, heredero al título de Shogun. Antes de eso, la familia Kosuke se encontraba preocupada por no tener un hijo que heredara el título, y a causa de eso, el líder de la familia Kurosumi vio una oportunidad para obtener poder y envenenó a los líderes de las otras familias. Su plan falló tras el nacimiento de Sukiyaki, además de que fue descubierto. Desde ese momento en adelante, el clan Kurosumi en Guano fue discriminado y atacado por el crimen de su líder. No sucedió mucho en los próximos años que tengamos conocimiento,
Hace 67 años, Járedas junto con otros investigadores completaron la realización de la isla del cielo artificial Wetheria, y un año después empezaron sus viajes por el mundo en ella con el fin de investigar a profundidad el clima. Aunque no sabemos con certeza el periodo exacto, para este momento Brooke ya tendría 24 años y probablemente ya se encontraba trabajando como parte de la fuerza de ataque de cierto reino del West Blue. Hace 63 años, los padres de Charlotte Linlin, más tarde conocida como Big Mom, decidieron dejarla en Elbaf para que fuera adoptada por la ya famosa Madre Caramel. Esta decisión fue debida a que Linlin era demasiado poderosa y solía causar destrucción sin poder ser detenida por nadie. Aproximadamente un día después, quizá un poco más, ella fue encontrada y adoptada por Madre Caramel. Aproximadamente 10 meses después, en Elbaf se celebraría el solsticio de invierno. Para esto, ellos se preparaban comiendo sémola y luego ayunando durante 12 días, en honor al dios del sol. A Linlin le encantó comer sémola, y su hambre la llevó a perder el control en el 7º día del ayuno. A causa de esto casi destruye todo el pueblo, pero más grave aún, atacó a uno de los héroes de Elbaf y pirata retirado, Jorul. Esto le costó la vida, y su colega Yarul decidió ejecutar a Linlin, pero Madre Caramel pidió clemencia. Se decidió que le perdonarían la vida, pero debían abandonar Elbaf en ese instante, de forma que la casa de huérfanos se relocalizó en otra isla, parte de una región que en el futuro sería conocida como Totoland. El suceso fue conocido por los gigantes de todo el mundo, quienes, a pesar de seguir teniendo en alta estima a Caramel, generaron una aversión por Linlin. En este nuevo sitio, Caramel y los niños decidieron celebrar el cumpleaños número 6 de Linlin preparándole un croquembouche. A ella le encantó y comió sin siquiera mirar, sin escuchar los gritos a su alrededor. Cuando abrió los ojos ya no había nadie, y ella se sintió abandonada sin saber lo que había sucedido. Un gigante que pasaba por ahí para visitar a Caramel vio lo que pasó y quedó horrorizado. Regresó a Elbaf y contó su experiencia, y así el nombre de Charlotte Linlin fue aborrecido por los gigantes todavía más, al punto de ni siquiera atreverse a pronunciarlo. En ese momento Streusen, un pirata que estaba en la isla, al ver el enorme potencial de la niña, se le acerca y la convence de viajar con él. Streusen se vuelve una especie de mentor para ella, quien la acompañaría en décadas futuras y le ayudaría a establecerse eventualmente como una yonko, la pirata Big Mom. Rápidamente el nombre de Charlotte Linlin consiguió una infame reputación en el mundo como pirata. Siendo apenas una niña, adquirió una recompensa de 50 millones por el enorme peligro que representaba, la cual solo continuó subiendo con el paso de los años. Creó a Zeus y Prometheus, y atacó ciudades con el fin de someterlas, ofreciéndoles un lugar en su país a cambio de dulces. Probablemente alrededor de este momento en la historia es cuando Clover comienza sus viajes por el mundo en busca de la verdad del siglo vacío. A causa de eso, el gobierno lo capturó en repetidas ocasiones. Con el tiempo, Clover fue reconocido como la máxima autoridad de la arqueología, y junto a sus seguidores se establecieron en la isla de O'Hara en el West Blue. En secreto, Clover y su gente continuaron la investigación sobre los eventos del siglo vacío. Hace 56 años, Monkey D. Garp junto con Sengoku y Zuru se enlistan en la marina. Más tarde, ellos se convertirían en algunos de los marines más notables que han formado parte de la organización. Un año después de eso, nace el hijo de Garp, Monkey D. Dragon. Además, en ese mismo año, Shimotsuki Kosaburo, un espadachín y herrero de Wano responsable de la creación de Meito, tales como Enma, Iwado y Ichimonji, decide abandonar su país con un grupo de personas, entre las cuales se encontraba Shimotsuki Furiko, futura abuela de Zoro. Sus viajes eventualmente llevarían a esta tripulación al East Blue, en donde fundaron la vía Shimotsuki y se establecieron. Muy probablemente alrededor de esta época es cuando Crocus, originario de la Gran Línea, se establece como el cuidador del faro en la entrada de esta región del mar. Sin embargo, es incierto si él vivía en otra parte y decidió ir a vivir ahí, o si creció en ese lugar. También en esta parte de la historia debió haber sido cuando Gloriosa, emperatriz de Amazon Lily, abandonó su puesto para salir al mundo debido al enamoramiento, condición que en esa isla es considerada una enfermedad. Por este mismo periodo los piratas Rumbar comenzaron sus actividades, viajando por el West Blue y llevando la música a todas partes. Se enorgullecían de ser piratas que podían hacer que un niño riera aún y cuando estaba llorando. En sus aventuras en ese mar conocen a una pequeña ballena isla que bautizan como Laboon, el cual lo seguía a todas partes y le encantaba escuchar su música, en especial el sake de Binks. Alrededor de este tiempo, en el East Blue,
en concreto en el pueblo Locktown del archipiélago Polestar. Un encuentro destinado se dio entre el futuro rey de los piratas Goldie Roger y Silver Rayleigh, un tipo quien había perdido su hogar en un incendio y robó un barco convirtiéndolo en su nuevo hogar. Roger estaba impresionado por el barco y le extendió la oferta a Rayleigh de acompañarlo en una aventura para así poner al mundo de cabeza. Rayleigh lo tomó por loco, pero eventualmente aceptó la oferta y juntos comenzaron una vida como piratas. Hace 52 años, Oimo y Kashi, dos exintegrantes de la tripulación de los piratas gigantes, deciden embarcarse para ir en busca de sus capitanes Dorry y Broggy. Sin embargo, son capturados por la marina. Ellos les mienten y les dicen que Dorry y Broggy fueron capturados también, pero les ofrecen un trato: resguardar la isla judicial en Lobby por los próximos 100 años a cambio de liberar a los capitanes. Con eso, el par de gigantes permanecen como guardias de la isla. Cuando la tripulación de los piratas Rumbar decide que es momento de visitar la Gran Línea, pues el West Blue ya no tiene nada que ofrecer, se preocupan al considerar que es un mar demasiado peligroso para la Boone, pues se sienten incapaces de protegerlo. Por más que lo intentan, la Boone no se separa de ellos y cuando al fin, hace 52 años, viajan por la Reverse Mountain, al llegar a la Gran Línea se dan cuenta que la Boone los siguió. Como saben que no pueden continuar su viaje con la ballena, le proponen algo: quedarse con Crocus y esperarlos para que cuando completen la travesía por la Gran Línea se puedan ver de nuevo. La Boone acepta y hasta el día de hoy sigue esperándolos en las faldas de la Reverse Mountain. En un punto de su aventura, el capitán de la tripulación, junto con otros miembros, contrae una enfermedad que el doctor a bordo es incapaz de tratar. Con la esperanza de poderse curar y regresar a estar juntos, Yorkie decide separarse de la tripulación junto con los otros enfermos e intentar cruzar por el Calm Belt para ver si pueden recibir tratamiento. A partir de ese momento, Brook es asignado como el nuevo capitán de los piratas Rumbar. Más tarde, la tripulación llega a la peligrosa región del mar conocida como el Florian Triangle, en donde un enemigo desconocido los ataca, lo que ocasiona la muerte de todos ellos, no sin antes entonar el saque de Binks por una última vez. Brook, gracias a su fruta del diablo Yomi Yomi no Mi, regresa a la vida, pero debido a la espesa niebla de la región tarda un año entero en encontrar su cuerpo, el cual ya era solamente huesos. Sin poder salir pues el barco estaba muy dañado, Brook deambula por décadas en el Florian Triangle esperando algún día cumplir su promesa con la Boone. Aproximadamente por este tiempo es probable, aunque aún no ha sido confirmado, que la tripulación de Rox Dicebec ya estuviera activa. Si bien no con la tripulación en su máximo poder, Rox seguramente alrededor de hace 50 años ya era un pirata notable. Hace aproximadamente 50 años también Shakuyaku, emperatriz pirata, sucesora de Gloriosa, así como su predecesora, abandona su puesto y se aventura al mar. Sus actividades como pirata le valieron ser perseguida por Garp en múltiples ocasiones. Exactamente hace 50 años Big Mom, con apenas 18 años de edad, tiene a su primer hijo, Charlotte Perospero. Hace 49 años, a la corta edad de 10, Kaido encabeza un ataque a un reino desconocido y se consolida como el soldado más poderoso de su grupo. Hace 47 años, en el reino Sorbet, el pastor de una iglesia y miembro de la tribu Buccaneer, Clap, junto con su esposa, se vuelven padres tras el nacimiento de Bartholomew Kuma. Sabiendo que la raza Buccaneer es perseguida estrictamente por el gobierno mundial, el médico que asistió al nacimiento oculta la información de su linaje. Sin embargo, el gobierno tenía espías dentro del hospital. Hace 46 años, en el reino Vodka, un país afiliado al gobierno mundial con grandes problemas económicos y cuyo medio de supervivencia se basaba únicamente en la guerra, vivía Kaido y era un soldado prominente y muy poderoso. Para asegurar un puesto en el Reverie, el rey de Vodka decide entregar a Kaido a la marina para que forme parte de sus filas. Sin embargo, él escapa. Por 2 años más, Kaido era capturado frecuentemente, solo para volver a escapar, y los marines comienzan a notar que Kaido se deja capturar cada que tiene hambre. Esto termina cuando Kaido llega a Hachinosu y el capitán pirata Rox Dicebec le ofrece un puesto en su tripulación. Para este momento, figuras importantes como Big Mom y Barba Blanca ya residían en la isla pirata y eran parte también de la banda de Rox. Kaido, por su parte, acepta la propuesta. Hace 43 años el gobierno finalmente captura a Clap, a su esposa y su hijo Kuma, a causa de su linaje Buccaneer, y estos son esclavizados y llevados a vivir a Marilloa. Eventualmente, tanto la madre como el padre de Kuma mueren a causa de los abusos de los Tenryubito. Hace 41 años en Wano, Kozuki Oden, hijo de Sukiyaki y heredero al título de Shogun, se ve involucrado en un incidente en la capital de las flores.
Kinemon, quien tenía muchas deudas, había robado un pequeño jabalí que creía poder intercambiar por una buena cantidad de dinero. Sin embargo, esa criatura era el hijo de un monstruo gigantesco apodado el Dios de la Montaña. Oden, que se encontró con Kinemon por casualidad, sabía que podía suceder un desastre si el Dios de la Montaña se aparecía en la capital y le pidió a Kinemon que le diera el jabalí, pero antes de poder hacer algo el monstruo aparecería en la capital de las flores para recuperar a su hijo. Oden logró detener el ataque cortando al Dios de la Montaña por la mitad, el cual no murió porque fue cocido nuevamente. Aunque no tuvo la culpa, el desastre le fue adjudicado a Oden y para no echar de cabeza a Kinemon, aceptó dicha culpa, lo cual le valió que su padre Sukiyaki lo desheredara y lo expulsara de la capital. Así comienzan las aventuras de Oden en la tierra de Wano. Kinemon y Denjiro, inspirados por la fuerza y personalidad de Oden, deciden seguirlo. Por otra parte, Orochi, un miembro de la familia Kurosumi, estigmatizada y perseguida en Wano, conoce a dos personas de su clan, Kurosumi Higurashi y Semimaru. Higurashi le cuenta la historia de cómo el daimyo Kurosumi intentó ser shogun pero falló tras el nacimiento de Sukiyaki, lo que condenó a su apellido a partir de ese momento. Entonces ella le propone a Orochi un plan para convertirlo en shogun, el cual involucraba conseguir mucho dinero en primer lugar. A causa de eso, Orochi comienza a trabajar al servicio de Shimotsuki Yasui, daimyo de la región de Hakumai. Oden visita a Yasui y le menciona su intención de viajar hacia la tierra sin ley llamada Kuri, en donde ha escuchado de la existencia de un poderoso criminal llamado Ashura Doji. Aunque Yasui le advierte que esa región está plagada de criminales e incluso Sukiyaki no se atreve a visitarla, Oden ya había tomado su decisión de ir para allá. Luego de irse, Oden deja un desastre en la casa de Yasui y además faltaba una fuerte suma de dinero. Orochi menciona que fue Oden quien se lo llevó, y aunque el daimyo no estaba completamente seguro de creer esa versión de la historia, lo deja pasar. En realidad, Orochi fue quien robó el dinero como parte de su plan de volverse shogun. En su viaje, muchos personajes se van uniendo a la banda de Oden. Entre ellos se encuentra Kurosumi Kanjuro, quien bajo órdenes de Higurashi se infiltró en el grupo con el fin de comunicar todos sus movimientos. Oden llega a Kuri y en una noche enfrenta y vence a todos los criminales, incluido Ashura Doji. Es a partir de ese momento que él empieza el plan de hacer Kuri su territorio y darle forma y estabilidad a la región. 2 años después, Kuri pasó de una tierra de caos a un sitio en paz. Sukiyaki, impresionado, se retracta de haberlo desheredado y le otorga además el título de daimyo de Kuri. Ese mismo año, en aguas no muy lejanas, Goldie Roger logra lo que nadie había podido lograr en mucho tiempo: completar la ruta del Log Post y llegar al final del camino trazado por los campos magnéticos. La isla en la que desembarcó se llama Lodestar, y al estar ahí Roger se percata de que ese no es el final del camino. Las agujas del Log Post giran sin control y explorando el lugar entiende el papel que los poneglyphs tienen en la meta de su viaje. Para llegar a la verdadera isla final es necesaria la información de 4 road poneglyphs de color rojo. Aunque Roger puede escuchar la voz que emiten, no puede leer su contenido de manera exacta. Así que en los próximos años él siguió viajando por el mundo intentando encontrar la forma de completar su aventura. En algún momento Roger invade el territorio de Big Mom y obtiene una copia del road poneglyph que ella poseía. Sin embargo, no sabemos la fecha exacta de ese acontecimiento, ni tampoco el momento en el que Big Mom comenzó a buscar los poneglyphs. Quizás cerca de este punto de la historia es cuando se forma MATS, una organización científica patrocinada por el magnate Dufeld y liderada por 5 prominentes investigadores: Vegapunk, Cesar Clown, Queen, Vinsmoke Judge y Miss Buckingham Stussy. Cada uno tenía sus propios intereses, pero sus colaboraciones llevaron al descubrimiento y manipulación del factor de linaje, componente biológico que contiene la información completa para originar y modificar las características de los seres vivos. No solo eso, por este tiempo los Tenryubito decidieron infiltrarse en Hachinosu y robar un importante tesoro para los piratas que ahí habitaban. Hace 38 años, algunos Tenryubito organizan un viaje a la isla llamada God Valley en el West Blue. El objetivo era realizar una cacería de humanos, tradición que los nobles celestiales llevaban a cabo cada 3 años en islas no afiliadas al gobierno mundial. Además de los lugareños, las presas de su torcida competencia incluían algunos esclavos traídos de Marilloa, entre los que se encontraban Kuma, Ginny e Ivankov. Estos diseñaron un plan para escapar. Ginny fue capaz de intervenir las conversaciones por Denden Mushi de los Tenryubito para enterarse que 2 de los premios en la competencia incluían la Nikyu Nikyu no Mi, así como la Uo Uo no Mi modelo Seiryu, poderosas frutas del diablo que les serían de enorme ayuda para salir de ahí. Además, Ginny comunicó esto al mundo con la intención de causar caos, lo que los ayudaría a escapar. Esto desembocó en que los piratas de Rocks,
Roger y muchos otros acudieran a la isla para sorpresa del gobierno. Aunque los Caballeros de Dios se encontraban en la isla, así como el miembro del Gorosei, Jay García Saturn, la amenaza era muy grande y esto hizo que el almirante de flota Kong pidiera ayuda a Garp, quien accedió a ir dado que Roger estaría ahí. Comienza uno de los enfrentamientos más importantes de la historia, una lucha entre piratas, marines y Caballeros de Dios. En medio del caos, Kuma logra consumir la Nikyu Nikyu no Mi y Big Mom obtiene la fruta del dragón antes de que Ivankov pueda tomarla. Además, Saturn aparece frente a Kuma con la intención de eliminarlo dado su linaje de bucanero y su conocimiento sobre el dios del sol Nika, heredado por su padre. Durante la batalla, Garp y Roger se ven en la obligación de aliarse para detener a Rox, el cual, según sabemos, murió ese día y su tripulación fue disuelta. Kaido resultó herido de gravedad y para salvar su vida Big Mom le dio la Uo no Mi modelo Seiryu que acababa de obtener. Kuma logró escapar del ataque de Saturn y huyó de la isla gracias al poder de su fruta, liberando a Ginny, Ivankov y más de 500 personas víctimas de la cacería de los Tenryubito. Luego de eso, Kuma y Ginny se quedaron a vivir en el reino Sorbet, mientras Ivankov decidió irse a viajar por el mundo. El gobierno buscó ocultar todo lo que sucedió en este momento, por lo que el incidente de God Valley solo fue conocido en los periódicos como el evento en el que Garp, ahora llamado Héroe de la Marina, fue capaz de vencer de una vez por todas a los piratas Rox. Por su parte, al huir de la isla, Roger se hizo de todos los tesoros que quedaban. Dentro de uno de los cofres había un bebé. Shanks, con 1 año de edad, fue entonces adoptado por los piratas y se mantuvo con ellos como aprendiz. Aproximadamente por esta época, Hiluluk, un bandido que en su vida había reunido bastante fortuna, fue diagnosticado con una enfermedad incurable. Su tiempo estaba contado, pero en una ocasión, en una tierra al oeste, vio un bosque de árboles de sakura. La vista fue tan espectacular que él pareció haberse curado de la enfermedad. Entonces decidió regresar a su país natal Drum, en donde comenzó una investigación para replicar el efecto de los árboles y así curar los corazones de la gente de la isla. Otro evento importante que posiblemente sucedió cerca de este punto fue la disolución de MATS. Luego de que la organización estuviera activa por un tiempo, después de que Vegapunk ganara el premio Ibel de la Paz por su trabajo con las flores GP que crecían en la pólvora inhabilitando armas de fuego, y que sus logros le valieran una audiencia con el Gorosei, el gobierno decidió que el nivel tecnológico que estaban alcanzando era un peligro para el mundo. Vegapunk logró un acuerdo con el gobierno ofreciendo trabajar para ellos junto con César Clown. Ambos se mudaron a Punk Hazard, en donde se estableció un laboratorio encargado de realizar investigaciones para la marina con fines bélicos, tales como la gigantificación y el desarrollo de armas de todo tipo. Por su parte, George volvió al Yerma e implementó sus conocimientos biotecnológicos en la creación de soldados perfectos. No sabemos qué fue de Queen inmediatamente luego de esto. De Miss Buckingham Stussy tampoco sabemos exactamente qué sucedió tras la disolución de MATS y la caída de los piratas Rox. Pero hace 35 años nació Edward Weevil, personaje que en palabras de ella es hijo suyo y de Barba Blanca. El gobierno mundial logró capturar a Arbel, un miembro de la casi extinta raza lunaria, el cual fue trasladado a Punk Hazard, en donde fue utilizado como sujeto de pruebas en diversas investigaciones. Además, por ese momento, Kaido también fue capturado y llevado a Punk Hazard, pero él mismo pudo liberarse. Decidió liberar además al chico lunaria, dándole el apodo de King y ofreciéndole convertirse en su mano derecha, comenzando de esta manera la actividad de los piratas bestia. 33 años antes del presente, la mayoría de los exmiembros de la tripulación de Rox comenzaron a formar sus propias tripulaciones y algunos de ellos ya se habían consolidado como fuertes capitanes pirata. Ese mismo año, Don Quijote Humming, un Tenryubito, junto con su esposa y sus 2 hijos, Doflamingo y Rocinante, decide dejar la ciudad santa para ir a vivir con la gente, argumentando que él es un humano, igual que todos los demás. Los dragones celestiales lo consideran un traidor por sus ideas, pero aún así el gobierno mundial le prepara una mansión y una fortuna a esta familia del clan Don Quijote en un país no afiliado en el North Blue. Sin embargo, Humming no sabía lo que estaba haciendo. La gente sentía un profundo odio por los Tenryubito y las atrocidades que cometían. Tan pronto supieron que una familia de nobles fue a vivir a su isla, los persiguieron con la intención de torturarlos y descargar todo su odio en ellos. Humming intentó volver a Marilloa, pero su petición fue negada. Vivieron en condiciones precarias, lo que ocasionó la muerte de la esposa de Humming. Los lugareños eventualmente los encontraron y los colgaron de un muro con la intención de torturarlos. Doflamingo, lleno de odio, declaró que sobreviviría y los eliminaría a todos. En Zou, los Minks, Inuarashi y Nekomamushi escucharon sobre la historia de hermandad del clan Kozuki de Wano y su tribu,
Ellos deseaban conocer el país de los samurái y se embarcaron para ir hacia allá, pero cuando llegaron fueron capturados por personas que creían que eran monstruos, junto con Kawamatsu, un gyojin que vivía en Wano. Oden los rescata, y esto hizo que los tres quedaran agradecidos y se unieran a él. Con la creciente cantidad de personas a cargo de Oden, el dinero comenzaba a escasear, así que Kinemon y los demás van a robar dinero a Yasui. Este los descubre y no solo los deja quedarse el dinero, sino que les da más, pero les dice que lo usen para cultivarse y formarse, pues ellos serán los vasallos de Oden y deben estar a la altura de servir al futuro shogun. Hace 31 años Doflamingo, luego de sufrir al ser perseguido constantemente, conoce a una banda de individuos, Trébol, Pika, Diamante y Vergo. Ellos se dan cuenta de que Doflamingo es usuario de Haki del Rey Conquistador y lo reconocen como alguien importante, digno de ser su líder. Trébol le ofrece a Doflamingo un arma y la Ito Ito no Mi. Con el arma Doflamingo mata a su padre. Y con la intención de regresar a su vida como noble, Doflamingo ofrece la cabeza de su padre en Marilloa, pero aún así no acceden a su petición, por lo que él apenas si logra escapar del sitio, pero no sin llevarse algo muy importante. En su camino se entera de la existencia del Tesoro Nacional de Marilloa, información que le sería de gran utilidad en el futuro. Más o menos alrededor de esta época, Coti Flam, ahora conocido como Franky, junto a sus padres quienes eran piratas, entra a la Gran Línea desde el South Blue y pasando por la Rivers Mountain. Hace 30 años el barco de Barba Blanca termina arrastrado hacia la costa de Wano. Oden percibe su presencia y lo ataca inmediatamente, empezando una batalla. Barba Blanca vence al samurái y luego de eso se vuelven buenos amigos. Oden, que siempre ha querido conocer el mundo, le pide a Barba Blanca que lo deje ir con él, pero se niega. Cuando llega el momento de partir, Oden arroja una cadena al mástil del Moby Dick y se sostiene firmemente a ella. Iso se aferra a Oden para impedir que se vaya, pero no es capaz de detenerlo. Barba Blanca indica que rescaten a Iso, pero que a Oden lo dejen colgando de la cadena. Si es capaz de seguir sin soltarse por 3 días, lo dejará unirse a su tripulación. Justo antes de cumplir los 3 días, Oden escucha que una mujer está en problemas, así que acude a salvarla. Esta mujer es Amatsuki Toki, y estaba huyendo de los piratas de Karma, personaje que en el futuro se volvería aliado de Barba Blanca. Oden la ayuda y Barba Blanca, a pesar de que Oden se soltó de la cadena antes de tiempo, decide permitirle unirse a él. Más tarde todos se dan cuenta que Inuarashi y Nekomamushi se infiltraron también en el barco. Con el tiempo, Oden y Toki se enamoran y se vuelven una pareja. Oden vive muchas aventuras con Barba Blanca al punto de que él mismo adquiere su recompensa y comienza a aparecer frecuentemente en los periódicos. Esto llama la atención de Baggy y Shanks, y Roger declara su interés por conocer al samurái. En el reino Sorbet asciende al trono el rey Bekori, un gobernante cruel que hacía lo que fuera para obtener el tributo celestial. Para este momento Kuma se había convertido en pastor de la iglesia de su padre y Ginny vivía con él. Todos los domingos ayudaba a los ancianos eliminando su dolor con ayuda de su habilidad de fruta, pero al costo de que él tenía que absorber todo el daño al final del día, o de lo contrario el dolor regresaría a sus dueños originales. Más o menos alrededor de esta época, Kusan, un marín quien decía ya haber aprendido todos los instructores, le pide a Garp que lo entrene. El héroe de la marina acepta y le dice que como él, tendrá que golpear día tras día a acorazados de la marina sin haki ni habilidades de fruta del diablo. El mismo Garp, que tenía mucha confianza en la fuerza de sus puños, reta a Don Chingyao a un combate en el que el cráneo en punta de este último es hundido por el poder del marín. Esto hace que Chingyao ya no pueda acceder al tesoro de la armada Japo acumulado a lo largo de los años. La rabia hace que él jure venganza hacia Garp y sus descendientes. Hace 28 años el plan de los Kurosumi estaba a punto de concretarse. Sukiyaki fue encerrado en una habitación secreta en el castillo, y usurpando su posición, Higurashi engaña a los daimyo para hacerles creer que el shogun decretó que Orochi tomara el poder en ausencia de Oden. Mientras tanto, Kaido, que ya se había establecido en Onigashima, tuvo una conversación con Higurashi, quien le dice que a 10 años del incidente de God Valley, Kaido es considerado la personificación de la brutalidad. En ese mismo año, Roger manifiesta los síntomas de una enfermedad, mortal e incurable. Deciden acudir a Crocus y reclutarlo para que ayude a Roger con sus tratamientos en lo que resta de su vida. Crocus acepta, en parte con la intención de averiguar qué sucedió con los piratas Rumbar que jamás regresaron por la Boon a la Rivers Mountain. Además, es este mismo periodo en donde desde Ohara se embarca una expedición con el propósito de encontrar poneglyphs, para así continuar con la investigación del siglo vacío.
Nico Olvia decide formar parte de ella como arqueóloga de Ohara y además en honor a su difunto esposo, quien también era miembro de la organización. Con esto, Olvia deja a su hija Robin encargada con su hermano menor y su esposa. Nace Kosuke Momonosuke, hijo de Oden y Toki, y con una tripulación cada vez más grande, Barba Blanca determina que debe repartir a sus integrantes en divisiones. Decide empezar con 5 y darle a Oden el cargo de comandante de la segunda división, cosa que a él no parece agradarle mucho. En este año los piratas de Barba Blanca llegan a un pueblo costero cuyo nombre no conocemos, en donde se encuentran con Marshal D. Teach, quien les pide con fuerza poderse unir a su tripulación. Secretamente su intención con esto era formar parte de una banda pirata poderosa para tener más oportunidades de encontrar la Yami Yami no Mi, sin la cual él no podía iniciar su plan para convertirse en rey del mundo. Sin saber nada de esto, Barba Blanca accede y Teach se une a la banda. Hace 27 años en la región de Edward, los piratas de Roger se encuentran con el León Dorado Shiki y su enorme ejército naval. Shiki sabía que Roger conocía la ubicación de un arma ancestral y le propone unir fuerzas, pero Roger se niega. Esto ocasiona el comienzo de una gran batalla en la que Roger estaba en clara desventaja numérica, pero debido a una potente tormenta Roger logra escapar, y la mayor parte de los barcos de Shiki quedan destruidos. Incluso un timón queda atascado en su cráneo de por vida. Hace 26 años en cierta isla que no ha sido nombrada, la tripulación de Roger y la de Barba Blanca se encontraron. Esto desató una batalla que duró 3 días y 3 noches y al final desembocó en una fiesta entre las dos tripulaciones. Conversando, Roger se entera que Oden es capaz de leer la escritura antigua de los poneglyphs. Luego de contarles la posible existencia de una isla después de Lodestar y la importancia de estos antiguos cubos, así como el sueño que ansía luego de llegar a la mítica isla, Roger le pide a Barba Blanca que le preste a Oden solo por un año. Aun y cuando a Barba Blanca la sola idea le parece un insulto, Oden quedó fascinado con la historia de Roger y le pide a su capitán que le permita acompañarlo. Él, junto con Toki, Momonosuke, Hiyori, que nació ese mismo año, Inuarashi y Nekomamushi acompañan a Roger en el comienzo de su último viaje, pues solo le quedaba poco tiempo de vida. Aun y cuando la tripulación de Roger no confiaba en él, luego de conseguir ingredientes en Mocktown y preparar el platillo que lleva su mismo nombre, Oden se gana la confianza de todos. Y así emprenden su viaje hacia la isla del cielo, Skypiea. Gracias a la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas, los piratas encuentran la campana dorada y el poneglyph que la acompaña, en el cielo sobre Upper Yard. Roger le pide a Oden leer el poneglyph con la ubicación de Poseidón a la vez que le indica dejar un mensaje usando la escritura antigua en el oro de la campana. Luego de eso ponen rumbo hacia la isla Gyojin, pasando por Water 7 para visitar a Tom, el creador de su barco insignia, el Oro Jackson. Para este momento Franky ya había sido abandonado ahí por sus padres. De ahí siguen por el Florian Triangle, pasan por Tequila Wolf y Shabondi hasta llegar a la isla Gyojin. El objetivo principal era ir al bosque marino, en donde en ese momento yacían 2 poneglyphs. Uno era la carta de Joy Boy a Poseidón, y el otro es uno de los 4 road poneglyphs que Roger necesita para acceder a la isla final. Como Roger ya sabía que los 2 poneglyphs faltantes estaban en Wano y Zou, gracias a Oden y a Nekomamushi e Inuarashi, pone rumbo hacia el Nuevo Mundo. En el camino Toki se enferma, por lo que, en su parada en Wano, ella junto a sus hijos y los 2 Minks deciden quedarse en el país, pero Toki insiste en que Oden continúe su viaje, así que él toma una copia del Road Poneglyph y se embarca de nuevo con Roger. Hace 25 años en el reino Sorbet, Kuma lee en el periódico, evadiendo la propuesta de matrimonio de Ginny, la noticia en donde a Dragon, líder de los luchadores de la libertad, al fin se le asigna una recompensa y un póster de Se Busca. Kuma consideraba a Dragon un héroe y esperaba algún día poder ayudar a mucha gente al igual que él. La siguiente parada de los piratas de Roger es Zou, y una vez conseguida la información de los 4 Road Poneglyphs, en una isla de nombre desconocido todavía, la tripulación se reúne para localizar el sitio donde se encuentra la isla final. Aunque Roger cada vez se deterioraba más por su enfermedad, luego de que se revela el sitio declara que deben zarpar en ese mismo instante. Pero Baggy también contrae una enfermedad que le ocasiona una terrible fiebre. Es por esta razón que Shanks decide quedarse a cuidarlo, y menciona que algún día él irá a esa misteriosa isla por su propia cuenta. Con esto Roger y los demás siguen su camino. Al poco tiempo llegan al destino, y ahí aprenden la verdad del siglo vacío, el propósito de las armas ancestrales, el significado del clan de la D y cómo Wano era un país que antes tenía sus fronteras abiertas al mundo. Junto a esta información estaba la historia de risa de Joy Boy,
que hizo que Roger y sus nakamas rieran hasta no poder más. A causa de eso, Roger decide que el nombre de esta isla final será Laugh Tale. De alguna manera la información se filtró y el periódico publicó la hazaña nunca antes vista. Los piratas de Roger habían conquistado la Gran Línea. Esta proeza le valió el título de rey de los piratas. Debido a su importancia, el gobierno mundial determinó censurar la D en el nombre de Roger, por lo que comenzaron a conocerlo en todo el mundo como Gold Roger. Los detalles de lo que el rey de los piratas encontró en Laugh Tale eran desconocidos, y con eso comenzó a difundirse información falsa, en donde se decía que él había obtenido un gran tesoro, el cual recibió el nombre de One Piece. Piratas, marines, cazarrecompensas, todos comenzaron a cazar a Roger con la intención de obtener sus riquezas y la fama que conlleva el poder derrotar al pirata más importante de los tiempos actuales. Pero una vez terminada su aventura, y sin mucho tiempo por delante, Roger decide disolver su tripulación para pasar el resto de sus días en la isla de Baterila en el South Blue. Luego de Roger, el siguiente en abandonar la tripulación es Oden, quien al llegar a Wano se entera de los abusos de Orochi, quien ahora era Shogun. Él se dirige para eliminarlo, pero su intento es detenido por Kurosumi Semimaru, usuario de la Bari Bari no Mi, capaz de crear barreras tan resistentes que incluso Oden no pudo destruir. Él se dio cuenta que Orochi se había aliado con Kaido, y que tenía cientos de personas secuestradas para ser ofrecidas al pirata. El Shogun le hizo una propuesta a Oden. Por cada semana que Oden bailara frente al castillo semidesnudo, Orochi liberaría a 100 personas. Además promete que él y Kaido se irán dentro de 5 años. Al saber que si iba a una guerra contra Kaido muchas personas sufrirían, Oden decide aceptar la oferta. En otra parte del mundo, Roger ve a Barba Blanca por última vez y decide contarle todos sus descubrimientos mientras comparten unas botellas de sake. Él le ofrece a Barba Blanca decirle la ubicación de Laugh Tale, pero a este no le interesa. Lo que sí despierta su atención es el significado de la letra D en el nombre de Roger y de Teach. Entonces el rey de los piratas le cuenta todo lo que sabe al respecto. Durante sus últimos meses, Roger y su pareja Portgas y Rouge conciben un hijo. Si es hombre, sería llamado Ace, y si es mujer, Anne. Cuando el final estaba cerca, Roger decide entregarse a la marina, bajo la condición de ser ejecutado en su pueblo natal, Locktown. Con la captura de Roger, el gobierno esperaba disuadir a todo aquel que quisiera salir al mar y se aventurara de forma ilegal bajo el título de pirata. Pocos sabían que el efecto que causaría la ejecución de Goldie Roger en Locktown ocasionaría todo lo contrario. Hasta aquí este video. Espero que te haya gustado este repaso por todos los eventos del mundo de One Piece antes del comienzo de la Gran Era Pirata. Si es así, agradeceré mucho tu like y que te suscribas para que no te pierdas mis videos nuevos.